hermano de Iván Mordisco capturado, y su furiosa carta contra Petro lo cambia todo. Una captura que nadie esperaba, una carta que incendia las redes sociales y un presidente que ahora tiene en su contra al líder guerrillero más peligroso de Colombia. Lo que acaba de pasar podría cambiar para siempre el destino de la paz en nuestro país y lo que vas a escuchar te va a dejar sin palabras. Antes de comenzar denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Era una madrugada fría en Cundinamarca cuando las fuerzas especiales rodearon la pequeña finca donde Luis Hernando Vera Fernández creía estar seguro. El hombre de 52 años no imaginaba que esa sería la última noche de libertad que tendría en mucho tiempo. Las botas militares resonaron contra el suelo húmedo como un tambor de guerra que anunciaba el final de su tranquilidad. No puede ser, no puede estar pasando esto, pensaba Luis Hernando cuando las primeras luces de las linternas atravesaron las ventanas de madera. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que este día llegaría, pero siempre creyó que tendría más tiempo, más oportunidades de escapar de un pasado que lo perseguía como una sombra implacable. Los agentes irrumpieron en la habitación con la precisión de una operación que había sido planeada durante meses. El rostro del hombre reflejaba una mezcla de resignación y rabia contenida. No opuso resistencia porque sabía que era inútil. Sus manos temblaron ligeramente cuando sintió el frío metal de las esposas alrededor de sus muñecas. Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, queda usted capturado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y asociación para delinquir con fines de narcotráfico, le gritó el comandante de la operación con voz firme y autoritaria. El detenido levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los del oficial. En ese momento, una sonrisa amarga se dibujó en su rostro curtido por años de vida en la clandestinidad. Ustedes no saben lo que acaban de hacer. Mi hermano no va a dejar esto así, murmuró con una voz que sonaba más como una profecía que como una amenaza. Las imágenes de la captura se extendieron por todo el país como pólvora. Los noticieros de la mañana abrieron con la noticia que sacudió los cimientos del proceso de paz. No era solo otro guerrillero capturado, era el hermano de Iván Mordisco, el líder más temido de las disidencias de las FARC, el hombre que había logrado mantenerse en las sombras durante años y que ahora veía como su familia era arrastrada al centro de la tormenta política. En Bogotá, el Palacio de Nariño celebraba lo que consideraban un golpe maestro contra el crimen organizado. El ministro de Defensa convocó una rueda de prensa donde las cámaras captaron cada gesto de satisfacción en su rostro. Esta captura representa un golpe estratégico contra las estructuras criminales que han sembrado el terror en nuestros territorios, declaró con voz triunfante, ajustándose la corbata azul que llevaba como símbolo de autoridad. Mono Luis no era solo un eslabón más en la cadena del narcoterrorismo. Era un operador clave en las finanzas de las disidencias, responsable de múltiples homicidios y del desplazamiento forzado de cientos de familias campesinas, continuó el funcionario, leyendo un informe que había sido preparado cuidadosamente para la ocasión. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. Las preguntas se sucedían una tras otra como balas disparadas en todas las direcciones. Minister, ¿considera usted que esta captura debilita significativamente a las disidencias? ¿Qué mensaje envía el gobierno a los grupos armados ilegales? ¿Cree que esto facilitará las negociaciones de paz? Cada respuesta oficial sonaba calculada, medida, diseñada para transmitir fuerza y determinación. Pero en los pasillos del poder, algunos asesores presidenciales comenzaban a mostrar signos de preocupación. Conocían demasiado bien la personalidad de Iván Mordisco y sabían que su respuesta no se haría esperar. En algún lugar de las selvas del sur de Colombia, en un campamento camuflado entre la espesura verde de la Amazonía, un hombre de contextura robusta y barba gris recibía la noticia que cambiaría todo. Sus manos callosas sostenían un radio de comunicaciones que acababa de transmitir la información que menos quería escuchar. Comandante, confirmamos la captura de su hermano en Cundinamarca. Las autoridades lo tienen en custodia y ya fue trasladado a Bogotá, reportó la voz entrecortada que llegaba a través de las ondas radiales. Iván Mordisco, cuyo nombre real era Néstor Gregorio Vera Fernández, sintió como si le hubieran clavado una daga en el pecho. Su hermano Luis Hernando no era solo familia, era uno de los pocos vínculos que lo conectaban con el mundo de afuera,
con los recuerdos de una infancia compartida antes de que la guerra los separara para siempre. Petro ha cruzado una línea que no debía cruzar, pensó mientras sus ojos se llenaban de una furia que no había sentido en años. Si cree que puede usar a mi familia para presionarme, se equivoca completamente. Va a conocer de qué estoy hecho. Durante las siguientes horas, el líder guerrillero permaneció en silencio, caminando de un lado a otro en su refugio improvisado. Sus lugartenientes lo observaban con cautela, sabiendo que cuando su comandante adoptaba esa actitud pensativa, las decisiones que tomaba solían cambiar el rumbo de los acontecimientos. La noche cayó sobre la selva como un manto negro que cubría los secretos y las conspiraciones. Bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno, Iván Mordisco comenzó a escribir lo que se convertiría en una de las cartas más explosivas de la historia reciente de Colombia. Sus dedos se movían sobre el papel con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que quiere decir. Cada palabra era elegida cuidadosamente, cada frase construida para causar el máximo impacto. No era solo una carta de protesta, era una declaración de guerra contra un presidente que había llegado al poder prometiendo paz total. Gustavo Petro, comenzó escribiendo, usted que llegó a la presidencia con el discurso de la reconciliación y la paz, ha demostrado ser tan despótico y arrogante como aquellos que tanto criticó durante su campaña. Sus manos temblaron ligeramente, no de miedo, sino de indignación contenida que buscaba salida a través de las palabras. La captura de mi hermano no es un acto de justicia, es una provocación calculada, una muestra de que su gobierno no tiene la menor intención de buscar soluciones pacíficas a los conflictos que aquejan a nuestro país. Continuó escribiendo con trazos firmes y decididos. La carta se extendía por varias páginas, cada párrafo más incendiario que el anterior. En ella, el líder guerrillero acusaba al presidente de traicionar sus propios ideales progresistas, de usar el poder para perpetuar el mismo sistema de opresión que decía combatir, de convertirse en lo que siempre había criticado. Usted, señor Petro, que se presenta como el salvador de los humildes, ha decidido atacar a mi familia para intentar quebrar mi resistencia. Se equivoca profundamente si cree que esto me va a debilitar. Por el contrario, me ha dado razones adicionales para continuar esta lucha que iniciaron nuestros ancestros hace más de 50 años. Las palabras fluían sobre el papel como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Mordisco comparaba al presidente con Álvaro Uribe, lo acusaba de disfrazar la guerra con discursos de paz, de usar la retórica progresista para engañar a las masas populares que habían depositado su confianza en él. La seguridad de mi hermano y de mi familia ahora es responsabilidad suya, presidente Petro. Si algo le pasa a Luis Hernando en prisión, si sufre algún tipo de maltrato o accidente conveniente, usted será el único responsable de las consecuencias que esto pueda traer para Colombia. Cuando terminó de escribir, el líder guerrillero leyó la carta completa 3 veces. Sabía que esas palabras tendrían un impacto devastador en la opinión pública, que generarían titulares en todos los medios de comunicación del país y que pondrían al gobierno de Petro en una posición extremadamente difícil. A la mañana siguiente, la carta llegó a las redacciones de los principales periódicos del país a través de canales clandestinos que habían sido establecidos durante años de guerra. Los editores no podían creer lo que tenían entre sus manos. Era un documento explosivo que podría cambiar completamente el panorama político nacional. El primer medio en publicar la carta fue un portal de noticias digital que tenía contactos con fuentes cercanas a las disidencias. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron con comentarios, análisis y debates sobre el contenido de la misiva. Los hashtags relacionados con Mordisco, Petro y la paz en Colombia se volvieron tendencia nacional. En el Palacio de Nariño, la tranquilidad matutina se transformó en pánico controlado cuando los asesores presidenciales comenzaron a recibir las primeras llamadas de periodistas solicitando declaraciones sobre la carta del líder guerrillero. La agenda del presidente tuvo que ser modificada de emergencia para abordar una crisis que nadie había anticipado. Señor presidente, tenemos que responder rápidamente a estas acusaciones, le dijo su jefe de prensa, con el rostro pálido y gotas de sudor en la frente. Los medios están pidiendo una posición oficial y las redes sociales están completamente revolucionadas. Gustavo Petro leyó la carta con expresión seria, sin mostrar ninguna emoción que pudiera ser interpretada como debilidad o preocupación. Sus asesores lo observaban expectantes,
esperando una reacción que les diera pistas sobre la estrategia que el mandatario adoptaría para manejar esta crisis inesperada. Convoquen una rueda de prensa para esta tarde, ordenó finalmente, con voz calmada pero firme. Vamos a responder con hechos, no con palabras vacías. La captura de Luis Hernando Vera fue una operación legítima contra el crimen organizado y no vamos a permitir que nadie la presente como persecución política. La respuesta presidencial llegó pocas horas después, desde el salón de prensa de la Casa de Nariño. Las cámaras captaron a un Petro sereno pero decidido, flanqueado por su ministro de Defensa y el fiscal general de la Nación. Su discurso había sido cuidadosamente elaborado para proyectar autoridad sin parecer agresivo. El gobierno nacional no se deja intimidar por amenazas de grupos armados ilegales que pretenden seguir sembrando terror en nuestros territorios, declaró el presidente, mirando directamente a las cámaras. La captura del señor Luis Hernando Vera Fernández obedece estrictamente a órdenes judiciales por delitos graves contra la humanidad. No existe persecución política alguna. Existe justicia, existe Estado de Derecho y existe la determinación inquebrantable de este gobierno de combatir el crimen organizado sin importar los apellidos o las conexiones familiares de los criminales, continuó con tono categórico. Pero las palabras presidenciales no lograron calmar la tormenta que se había desatado en la opinión pública. Los colombianos se dividieron entre quienes apoyaban la mano dura del gobierno y quienes comenzaban a cuestionar si realmente existía una voluntad sincera de buscar la paz con los grupos armados. En las universidades de Bogotá, Medellín y Cali, los estudiantes organizaron debates espontáneos sobre el futuro del proceso de paz. Los profesores de ciencias políticas veían en estos acontecimientos un retroceso significativo en las posibilidades de lograr una solución negociada al conflicto armado. Lo que estamos viendo es la repetición de errores históricos, comentaba un reconocido analista político durante un programa de televisión nocturno. Cuando se toca a las familias de los líderes guerrilleros, la respuesta nunca es la rendición, sino la radicalización y el aumento de la violencia. En los barrios populares de las grandes ciudades, donde muchos habían votado por Petro esperando un cambio real en sus condiciones de vida, comenzaban a surgir dudas sobre si su presidente realmente era diferente a los anteriores mandatarios. Las conversaciones en las tiendas de barrio, en los buses urbanos y en los mercados populares giraban alrededor de la misma pregunta: ¿era posible la paz si el gobierno seguía actuando con métodos de guerra? En las regiones donde las disidencias de las FARC mantenían presencia territorial, la carta de Mordisco fue recibida como una declaración de principios que reafirmaba la legitimidad de su lucha armada. Los comandantes locales interpretaron el mensaje como una orden implícita de endurecer sus posiciones y prepararse para una escalada del conflicto. El comandante ha sido claro, decía uno de los lugartenientes de Mordisco durante una reunión clandestina en los llanos del Meta. Si el gobierno quiere guerra, tendrá guerra. Ya no hay espacio para la ingenuidad o las ilusiones pacifistas. Los campesinos de estas regiones observaban con preocupación creciente cómo el ambiente se enrarecía día tras día. Habían vivido décadas de violencia y habían puesto sus esperanzas en las promesas de paz del nuevo gobierno. Ahora veían cómo esas esperanzas se desvanecían como humo en el viento. María Elena, una campesina de 68 años que había perdido 2 hijos en el conflicto, expresaba la angustia de miles de familias rurales: nosotros ya no aguantamos más guerra. Hemos puesto tantos muertos, hemos llorado tanto, que ya no nos quedan lágrimas. ¿Por qué estos señores no pueden sentarse a hablar como personas civilizadas? Su pregunta resonaba en el corazón de un país cansado de violencia, pero atrapado en dinámicas que parecían condenarlo a repetir los mismos errores una y otra vez. La polarización se intensificaba cada día, alimentada por redes sociales que convertían cada noticia en munición para una guerra de narrativas que dividía aún más a los colombianos. En los medios de comunicación internacionales, Colombia volvía a aparecer en los titulares por razones que nada tenían que ver con sus avances en paz o desarrollo. Las agencias de noticias hablaban de un país que retrocedía hacia la violencia, de un proceso de paz que se desmoronaba antes de haber comenzado realmente. La carta de Mordisco fue traducida a varios idiomas y analizada por expertos internacionales en resolución de conflictos. Sus conclusiones no eran alentadoras. Colombia parecía condenada a repetir ciclos de violencia que habían marcado su historia durante más de medio siglo. Luis Hernando,
desde su celda en una cárcel de máxima seguridad en Bogotá, seguía las noticias sobre la controversia que había generado su captura. Sus abogados le habían mostrado la carta de su hermano y él había sentido una mezcla de orgullo y preocupación. Conocía demasiado bien el carácter de Iván como para no saber que sus palabras iban acompañadas de un plan de acción. Mi hermano nunca amenaza en vano, pensaba mientras observaba por la pequeña ventana de su celda. Si ha decidido declararle la guerra a Petro, es porque tiene la convicción y los medios para hacerlo. Esto va a terminar muy mal para todos. Los días siguientes trajeron una escalada de tensiones que nadie parecía capaz de controlar. Las disidencias de las FARC anunciaron el fin de cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno, acusándolo de actuar de mala fe y de usar métodos propios de gobiernos autoritarios. Desde su refugio en la selva, Mordisco comenzó a coordinar lo que él llamaba la respuesta contundente. Sus comunicaciones con otros comandantes disidentes se intensificaron, planificando acciones que demostraran al gobierno que sus amenazas no eran palabras vacías. El país se preparaba para lo peor. Los organismos de derechos humanos emitían comunicados expresando su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad. Las organizaciones internacionales comenzaban a evaluar la posibilidad de retirar a su personal de las zonas más conflictivas. En el Congreso de la República, la oposición aprovechaba la crisis para atacar al gobierno de Petro. Los senadores y representantes uribistas se levantaban en tribuna para recordar que siempre habían advertido sobre la imposibilidad de negociar con terroristas y narcotraficantes. Nosotros se lo dijimos desde el primer día, proclamaba un senador conservador con voz triunfante. Con estas organizaciones criminales no se puede dialogar, solo se puede combatir con toda la fuerza del Estado. El presidente Petro está aprendiendo por las malas lo que nosotros sabíamos desde hace tiempo. Los partidarios del gobierno defendían la posición presidencial argumentando que la captura de criminales era una obligación constitucional que no podía subordinarse a consideraciones políticas. Sin embargo, en privado, muchos comenzaban a cuestionar si la estrategia adoptada era la más conveniente para los objetivos de paz total que había prometido el mandatario. La polarización política se reflejaba en las calles, en las redes sociales, en las conversaciones familiares. Colombia se dividía una vez más entre quienes creían en la solución militar del conflicto y quienes insistían en la necesidad del diálogo, aunque las posibilidades de este último parecían desvanecerse día tras día. En las regiones más afectadas por la violencia, los líderes sociales comenzaron a recibir amenazas más frecuentes e intensas. Las organizaciones de víctimas veían con horror cómo se repetían patrones que habían caracterizado los peores momentos del conflicto armado colombiano. Ana Patricia Rodríguez, lideresa campesina del Caquetá, recibió un mensaje que la heló la sangre: si siguen apoyando los procesos de paz del gobierno traidor, van a correr la misma suerte de Luis Hernando. La guerra ha comenzado de nuevo y ustedes tendrán que elegir de qué lado están. El mensaje no estaba firmado, pero ella sabía perfectamente de dónde provenía. Durante años había trabajado incansablemente por la construcción de paz en su territorio, convenciendo a excombatientes de que era posible una vida diferente, mediando entre comunidades enfrentadas, promoviendo proyectos productivos alternativos. Todo el trabajo de años se puede ir al traste en cuestión de días, pensaba con amargura. Si esto escala, vamos a volver a los peores momentos de violencia que hemos vivido en esta región. Su preocupación era compartida por cientos de líderes sociales en todo el país. Habían puesto sus vidas en riesgo apostando por la paz, y ahora veían cómo las decisiones tomadas en Bogotá y en los campamentos guerrilleros amenazaban con destruir todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. En las ciudades principales, los ciudadanos seguían los acontecimientos con una mezcla de fascinación y terror. Los noticieros de televisión conseguían ratings extraordinarios cada vez que hablaban del conflicto entre Petro y Mordisco, pero detrás de esos números se escondía la angustia de una sociedad que temía volver a vivir los horrores de décadas pasadas. Las universidades organizaban foros académicos para analizar la situación, pero las conclusiones siempre eran las mismas. Colombia estaba atrapada en una espiral de violencia que parecía imposible de romper. Los sociólogos hablaban de trauma histórico, los politólogos de instituciones débiles, los psicólogos de una sociedad enferma de violencia. Rodrigo Martínez, profesor de la Universidad Nacional y experto en conflicto armado, resumía la situación con palabras que sonaban como una sentencia:
lo que estamos presenciando es la demostración de que Colombia no ha aprendido las lecciones de su propia historia. Seguimos creyendo que los problemas complejos se resuelven con soluciones simples, que los conflictos de décadas se solucionan con capturas o con discursos. Sus palabras resonaban en auditorios llenos de estudiantes que habían crecido escuchando promesas de paz que nunca se materializaban. Esa generación, que había llegado a la adultez durante el gobierno de Juan Manuel Santos y los acuerdos con las FARC, ahora veía cómo sus esperanzas se estrellaban contra la realidad de un país incapaz de superar sus demonios internos. En el ámbito internacional, la situación colombiana comenzó a generar preocupación en las cancillerías de países que habían apoyado los procesos de paz. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos emitieron comunicados expresando su inquietud por el deterioro de las condiciones de seguridad. La embajadora estadounidense en Bogotá solicitó una reunión urgente con el ministro de Relaciones Exteriores para expresar la preocupación de su gobierno por la escalada de tensiones. Washington había invertido miles de millones de dólares en el Plan Colombia y no estaba dispuesto a ver cómo el país retrocedía hacia niveles de violencia que creía superados. Colombia tiene que entender que la comunidad internacional está observando muy de cerca estos acontecimientos, le dijo la diplomática al canciller durante un encuentro que se extendió por más de 2 horas. Si la situación sigue deteriorándose, tendremos que reevaluar nuestro apoyo a los programas de cooperación y desarrollo. Las palabras de la embajadora no eran una amenaza vacía. Colombia dependía significativamente de la ayuda internacional para financiar programas de sustitución de cultivos ilícitos, fortalecimiento institucional y atención a víctimas del conflicto. Una eventual suspensión de esa ayuda tendría consecuencias devastadoras para millones de colombianos. El gobierno de Petro se encontraba así entre 2 fuegos. Por un lado, la presión interna de sectores que exigían mano dura contra los grupos armados ilegales. Por el otro, la preocupación internacional por un eventual retroceso en los avances de paz y derechos humanos. En medio de esta crisis, comenzaron a surgir voces que pedían cordura y llamaban a todas las partes a bajar el tono de las confrontaciones. La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, emitió un comunicado pidiendo prudencia, sabiduría y búsqueda sincera de caminos de reconciliación. El arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, convocó a una jornada de oración por la paz que tuvo una acogida masiva en todas las diócesis del país. Miles de colombianos se congregaron en iglesias y plazas públicas para pedir por el fin de la violencia y el retorno del diálogo. Colombia no puede seguir siendo rehén de quienes siembran odio y división, decía el prelado desde la Catedral Primada de Bogotá, con voz emocionada y lágrimas en los ojos. Nuestro pueblo merece paz, merece reconciliación, merece un futuro donde los niños no tengan que crecer con miedo. Sus palabras conmovieron a una audiencia que incluía desde humildes campesinos hasta empresarios y políticos. Por un momento, parecía que Colombia recuperaba la capacidad de reconocerse en su dolor común y en su anhelo compartido de superar décadas de violencia. Pero la realidad política era más compleja que los buenos deseos expresados en las iglesias. En los despachos del poder, las decisiones se tomaban con base en cálculos estratégicos que pocas veces coincidían con los anhelos populares de paz y reconciliación. Iván Mordisco, desde su refugio selvático, seguía las noticias sobre las jornadas de oración con una sonrisa sarcástica. Para él, esas manifestaciones no eran más que show mediático diseñado para calmar las conciencias de una sociedad que había sido cómplice de décadas de injusticia social. La paz que quieren estos señores es la paz de los cementerios, le decía a uno de sus comandantes durante una reunión nocturna iluminada por lámparas de queroseno. Quieren que nosotros entreguemos las armas para que todo siga igual, para que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos. Su análisis reflejaba una visión del conflicto que había permanecido inalterada durante décadas. Para los líderes guerrilleros, la guerra no era solo una estrategia militar, sino una herramienta de transformación social que no podía abandonarse hasta que se produjeran cambios estructurales en el país. Esta concepción chocaba frontalmente con la visión gubernamental, que entendía la paz como la dejación de armas por parte de los grupos irregulares y su incorporación a la vida civil a través de programas de reintegración. La distancia entre ambas posiciones parecía insalvable. Los meses siguientes trajeron una escalada gradual pero constante de la violencia en las regiones donde hacían presencia las disidencias de las FARC.
Los ataques contra la fuerza pública se intensificaron, los secuestros volvieron a convertirse en una práctica habitual y el narcotráfico encontró en el clima de confrontación el escenario perfecto para expandir sus operaciones. La promesa de paz total del presidente Petro comenzó a sonar cada vez más como una ilusión inalcanzable. Los indicadores de violencia se dispararon en departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta, donde las disidencias tenían mayor capacidad operativa. En una noche particularmente violenta, 3 bases militares fueron atacadas simultáneamente en diferentes puntos del país. Los saldos fueron devastadores, 15 soldados muertos, 30 heridos y un mensaje claro de que las disidencias tenían la capacidad y la voluntad de llevar el conflicto a niveles que el país creía superados. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Se declaró el estado de emergencia en 5 departamentos y se anunció el despliegue de 10.000 efectivos adicionales del Ejército Nacional en las zonas más conflictivas. La paz total se transformaba en guerra total sin que nadie pareciera capaz de detener la espiral de violencia. En su celda de máxima seguridad, Luis Hernando Vera Fernández recibía informes sobre la escalada del conflicto a través de sus abogados y las visitas familiares permitidas. Cada noticia sobre nuevos combates le generaba sentimientos contradictorios, orgullo por la capacidad de respuesta de su hermano, pero también preocupación por las consecuencias que esa escalada tendría para el país. Todo esto empezó por mi captura, pensaba durante las largas noches de insomnio en su celda. Si hubiera sido más cuidadoso, si no me hubiera confiado tanto, nada de esto estaría pasando. Ahora Colombia va a pagar las consecuencias de una guerra que podría haberse evitado. Sus reflexiones lo llevaban a momentos de su infancia, cuando él e Iván jugaban en los cafetales de su pueblo natal en el Huila. Eran tiempos de inocencia en los que la violencia parecía algo lejano y ajeno a sus vidas. Nunca imaginaron que décadas después estarían en bandos opuestos de un conflicto que desangraba al país. La historia había tomado un rumbo que nadie pudo prever cuando el presidente Petro llegó al poder con promesas de cambio y reconciliación. Su gobierno, que había comenzado con los mejores propósitos y con el apoyo de millones de colombianos cansados de violencia, ahora se encontraba atrapado en una dinámica de confrontación que amenazaba con destruir cualquier posibilidad de construir una paz duradera. El futuro de Colombia parecía más incierto que nunca. La carta incendiaria de Iván Mordisco había desatado fuerzas que nadie sabía cómo controlar. El país se dirigía hacia un precipicio del cual sería muy difícil regresar, y los responsables de tomar decisiones parecían incapaces de encontrar caminos alternativos a la violencia. ¿Crees que Colombia tiene alguna posibilidad de salir de este ciclo infinito de violencia, o estamos condenados a repetir los errores del pasado? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas sobre el futuro de la paz en nuestro país. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.